¿Te gustaría entender cada vez más sobre el derecho familiar? Sí, quédate. Este es mi canal Dan Abogados y hoy hablaremos de un nuevo tema. Hola amigos de mi canal, ¿cómo están? Este es un día más con Dan Abogados. Hoy vamos a ver otros temas sobre derecho familia. Vamos a empezar con lo que es la ley 1959 del 2019. Pero ¿qué nos habla esta ley o a qué se refiere? Esta ley nos habla sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cuando maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Su pena va de 4 años a 8 años y la pena va aumentando 3/4 partes dependiendo de la gravedad. Otra cosa que cabe resaltar es que estas audiencias de las violencias intrafamiliares son cerradas al público. La mayoría de veces son cerradas al público. Que de estas se desprende afectaciones, es decir, que para que se configure este delito se debe dar una violencia puede ser al cónyuge, puede ser a la expareja, puede ser al padre, a la madre o a la persona domiciliada en el mismo lugar del núcleo familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues aquella empleada doméstica que ha vivido por cierto tiempo en el mismo domicilio y que ha sido afectada directa o indirectamente por esta violencia, o a personas extramatrimoniales. Y aquí surge otro tema que es, ¿se puede hacer prueba anticipada? Sí, claro que sí, puede ser pedida por el juez de control de garantías, puede ser pedida por el fiscal o puede ser por motivos de extrema necesidad. Ahora vamos a ver lo que es la ley 70 de 1931. ¿Esta ley de qué nos habla? Nos habla del patrimonio de familia. ¿Qué busca esta ley? Dar garantía a la familia. El patrimonio de familia es que protege una vivienda, un inmueble para la garantía de la familia. Entonces, este bien no embargable ni hipotecado, ¿quién lo constituye? Aquel que lo establece. ¿Quiénes son los beneficiarios? Aquel cuyo favor se constituye. Puede tener un título singular o puede tener beneficiarios diferentes, pero siempre se va a proteger a la familia. Ahora vamos con la ley 258 de 1996. ¿De qué nos habla esta ley? Nos habla de la afectación a vivienda familiar. ¿Qué protege esta ley? Protege a la pareja, a los cónyuges. Entonces, ¿qué pasa? Se afecta un bien, se afecta un inmueble, se afecta un bien ¿a favor de quién? A favor de los cónyuges. La anterior era a favor de la familia y esta ley es a favor de los cónyuges. Es decir, aquel bien adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges después del matrimonio en habitación. Entonces se afecta aquel bien a favor de los cónyuges. Se puede enajenar, se puede hacer levantamiento de esta afectación, pero tiene que ser ambos cónyuges. Entonces, vamos a ver las diferencias entre el patrimonio de familia y entre la afectación familiar. El patrimonio de familia puede ser o por compra o por mejora, ya sea un bien que se haya comprado o ya sea un bien que sea por mejora, para realizar un segundo piso, a eso se refiere con mejora. Se tiene que registrar al constituirlo, es decir, al constituir el patrimonio de familia, y se tiene que registrar cuando yo ya vaya a levantar este patrimonio de familia, cuando ya no quiero patrimonio de familia. ¿Ante quién se debe registrar? Se debe registrar notarialmente a instrumentos públicos. ¿Se extingue o no se extingue? No se extingue de manera oficiosa, va de generación en generación. Es decir, va de familia en familia, va de generación en generación. ¿A quién se protege esta ley? A la familia. Ahora vamos a ver lo que es la afectación a vivienda familiar. En esta afectación se protege a la pareja, pero tengamos en cuenta que en esta afectación sí se extingue.
¿Por qué medio se extingue? Se extingue por las dos firmas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la pareja o cuando los cónyuges se hayan puesto de acuerdo a que ya no quieren más la afectación de vivienda familiar a tal inmueble. Listo, se colocaron de acuerdo, vamos a levantar esta afectación de familia. Vamos a extinguirse por muerte y por divorcio. Otra diferencia es que en la afectación a vivienda familiar no hay un tope pecuniario. Ahora vamos a ver lo que es el artículo 1025 del Código Civil. ¿De qué nos habla este artículo? Nos habla de la indignidad. Cuando nos hablan del artículo 1025 del Código Civil, de una vez nos tenemos que referir a indignidad. ¿Pero qué es la indignidad? Pues la indignidad es para excluir de la herencia a una persona, ya sea por algún objeto, por alguna causa que haya realizado que impida recibir esa herencia. Es decir, que haya, por un ejemplo, que haya causado la muerte del causante. No es digno de recibir esa herencia, entonces por eso se llama indignidad. Es indigno de recibir la herencia debido a una conducta que haya realizado que no sea de la forma más favorable y que sea en contra del causante. Eso lo declara un juez. También se dan los casos de violencia intrafamiliar por abandono, sean los casos en que nunca haya estado pendiente de su padre, o sean los casos de que haya causado la muerte al causante. Ahora vamos a ver lo que es la ley 1232 del 2008. ¿De qué se trata esta ley? Pues esta ley simplemente lo que hace es diferenciar el concepto de mujer de cabeza de familia y de jefatura del hogar, ya que se estaban teniendo como muchas controversias, como muchas dudas, entonces la ley lo que hizo fue aclararlo. Entonces, la ley define a mujer cabeza de familia como, primero, que debe estar una ausencia del padre. La mujer cabeza de familia debe cumplir 3 condiciones. Debe ser afectivo, debe ser económico y debe ser social. Y cuando hablamos de jefatura del hogar, hablamos de una categoría social, demográfica y del líder del hogar. Es decir, es el líder del hogar. No cumple las 3 condiciones anteriores que le había mencionado. Ahora vamos a ver lo que es la filiación. La filiación, cuando nos referimos a filiación, de una vez tenemos que pensar en maternidad y paternidad. Cuando te hablen de maternidad y paternidad, de una vez, listo, filiación, eso es filiación. Entonces, la filiación viene de la patria potestad y la responsabilidad parental. Pero ¿cómo se divide esa filiación? Claro, se divide en 4 partes. La filiación matrimonial o marital, que es cuando se procrea por un matrimonio o se procrea por una unión marital. Cuando hablamos de la filiación extramatrimonial, es decir, que la concepción se dio con ningún efecto jurídico, sino se dio por algo extramatrimonial, fuera del matrimonio o fuera de la unión marital. Cuando hablamos de la filiación adoptiva, es que nace de una sentencia jurídica, ya sea por el ICBF o ya sea por un juez de familia. Y cuando hablamos por último de la filiación jurisprudencial, hablamos de 2 conceptos: la filiación de técnicas de reproducción humana asistida, que es el consentimiento de la familia y no son naturales, o de hijos de crianza. Cuando hablamos de la filiación de técnicas de reproducción humana, hablamos de 2 conceptos: de inseminación artificial y de maternidad subrogada. Ahora, de acá se desprende lo que es, de esta filiación, se desprende lo que es paternidad, que es lo que mencionábamos anteriormente. Pero entonces, de esta paternidad, ¿qué pasa? De esta paternidad puede haber una investigación de paternidad o puede haber una impugnación. ¿Pero qué son? ¿Qué es cada concepto? Bueno, la investigación de paternidad es para investigar si ese hijo, si es el hijo del señor padre que se hace mencionar.
es decir, para investigar aquella paternidad, aquel vínculo paterno que tiene hacia su hijo. Y la impugnación de paternidad es investigar que ese hijo no tiene una filiación paterna, no tiene ninguna filiación de ADN, no tiene ninguna filiación de paterna. Entonces, la investigación de paternidad solamente lo pueden hacer los padres biológicos, a excepción de las madres y los hijos. Es decir, ¿quién puede hacer la investigación de la paternidad? Puede hacerla la madre, los hijos y el padre biológico, que se reconozca, claro, porque él es el que está investigando si es hijo de él y que tengan ese vínculo. Listo. Y la impugnación de la paternidad es que el reconocido hijo como mío no es mío. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede hacer a los 140 días desde que se enteró. Entonces, esta impugnación de paternidad la hace mayormente los hijos o los padres cuando tienen alguna duda de la paternidad. También lo pueden hacer los familiares, lo puede hacer si el padre murió, lo puede hacer los herederos, ya sea sus papás, sus mamás o sus hijos. Y ya por eso acabaríamos lo que es el tema de familia. Listo amigos, por hoy ya terminaríamos nuestro tema de derecho de familia. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.